Victoria del Real Madrid 2-0 contra Granada en el Santiago Bernabéu. Y sí, polémica también. Se quejan del arbitraje en el Santiago Bernabéu. Vamos allá. ¿Qué tal, mi merengue? Bienvenidos a Madrid Real con Bill Mari. Muy buenas noches desde acá. Sí, buenas noches. Lamentablemente no pude hacer video después que se acabó el partido. Tenía visita, tenía que cocinar y tenía que hacer otras cositas. Pero aquí está el videito, no podía dejar de hacerlo. Aunque tenga pocas visitas, pero lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Hoy quería hablar de lo bien que ha hecho el Real Madrid. Hay ciertas cositas que hay que mejorar, no tantas, pero una que otra que también hay que tener cuidado. Como ese susto que nos dio Carvajal en el día de hoy, que sabemos que ahora mismo, por lo que pude ver, es que tiene una sobrecarga. Sabemos que se retiró en ese segundo tiempo, fue sustituido por Lucas Vázquez. Y aquí es donde yo entro y digo, es que a estos jugadores también hay que darle el descanso por el mero hecho. Carvajal ha sido uno de los jugadores que ha jugado todos los partidos, casi todos los partidos, y aparte se fue con la selección española también cuando estábamos en ese parón, el cual una sobrecarga hay que tener cuidado. También tienen que tener descanso los jugadores, porque es que va a haber fatiga, va a haber cansancio, y ya Carleto Ancelotti lo ha dicho. ¿Qué es lo que dicen? Que Carvajal tiene el Leganés y sintió unas molestias en el gemelo izquierdo y se prefirió no forzar, que está muy bien que haya hecho esto. Y pues sí, fueron unas alarmas, of course yo me preocupé, pero esperemos que no sea nada grave. Sabemos que ya mañana le van a hacer sus estudios y ya mañana sabremos más de cómo va a estar Carvajal para el siguiente partido, si es que va a estar. Bueno, y empezando con el partido, sabemos que fue un golazo. A mí me encantó nuevamente Brahim Díaz. Hoy fue el MVP del partido. Para mí fue el MVP. Dio asistencia, hizo gol. Bueno, no dio asistencia, dio casi asistencia, porque sabemos que cuando le dio ese pase a Bellingham, ese parón que le hizo el portero del Granada, que por cierto eso fue un parón porque ese balón iba para adentro, y al hacerle ese parón rebotó, y ahí vino Rodrigo y hizo ese segundo gol, el cual Rodrigo estaba por ese lado derecho, que es normalmente donde lo vemos, pero que también hay que decir que Brahim Díaz tiene visión, tiene ese potencial, y yo creo que es un jugador que debe de estar un poquito más jugando en el Real Madrid, un poquito más de tiempo. No digo que sea un 6 titular, pero que le demos más tiempo para que pueda seguir jugando. El siguiente jugador que me gustó en el día de hoy ha sido Kroos, que ese pase que Kroos le ha dado a Rodrigo, la verdad que fue un pase excepcional. Para mí me encantó. Creo que Kroos está todavía a su nivel. Sí, antes lo he criticado porque siento que a veces como que siento que se me descarrila, pero ha vuelto a ser un Kroos que está muy firme, un Kroos que está pendiente, un Kroos que da buenos pases, un Kroos que sube, un Kroos que baja. Bueno, al fin y al cabo, un Kroos que en esta temporada está al 100%. Después voy a seguir con Rodrigo, el cual Rodrigo hubiera un momento como en el gol aparecía en el partido, a veces no aparecía, lo encontraba un poquito fuera de tiempo, pero un Rodrigo que después que ha regresado de Brasil, después que vino y ha empezado otra vez a jugar como 11 titular y ha estado por ese lado izquierdo, un Rodrigo que a la verdad del caso que ha dado un cambio que a mí me encanta, un cambio que está con más goles, está con más asistencia. Yo no sé qué le han dado a él, pero que siga así porque lo está haciendo muy bien en el Real Madrid. Y ahora voy a entrar con Bellingham. Hoy Bellingham no marcó gol, no, hoy no marcó gol, pero no quiere decir que lo hizo mal, no, sino que hay días que van a marcar y hay días que no van a marcar. No siempre pueden marcar gol, y eso es algo que tenemos que tener conciencia, y tenemos que saber que Bellingham no todo el tiempo puede marcar gol. Había un momento que apareció mucho, que por cierto vuelvo y digo que el portero del Granada le hizo un parón a Bellingham, porque si no hubiese sido tremendo golazo de Bellingham. Pero para mí Bellingham nuevamente fue otro de los jugadores que estuvo presente, otro de los jugadores que dio mucho en el campo y que me gustó cómo jugó en el día de hoy. Uno más que a mí me gustó en el día de hoy, Rudiger. Creo que Rudiger es uno de las mejores defensas que hay hoy en día en el mundo, en especial en el Real Madrid. Es uno de los mejores jugadores para mí.
Quiero que siga jugando Rudiger. Si regresa Militao, que esté como quiera Rudiger jugando con Militao, porque hoy considero que ha hecho un partido excelente, un partido buenísimo. El que no me ha gustado mucho, bueno, Mendy. Muy bien, ¿qué puedo decir Mendy? Mendy a veces tuvo ciertas fallas, pero es Mendy. Yo hubiese preferido que saliera Fran García, pero lamentablemente no salió en el día de hoy. Pero estoy contenta porque Ancelotti también por lo menos hizo unos pequeños cambios en el día de hoy, que también le dio más minutos a Nico Paz, le dio más minutos a Gonzalo. Son canteranos que yo quiero ver jugar más con el Real Madrid. Creo que tienen ese potencial y también siento que Ancelotti debe de confiar un poquito en ello. Y ahora, entrar en esta polémica de los árbitros. Sí, voy a entrar a hablar de los árbitros un poquito, no quiero hablar mucho porque yo no me voy a quejar de los árbitros. Pero he visto en las redes sociales, he visto en muchos videos que supuestamente hubo esta polémica, a Bellingham no se le pitó este penalti. En fin y al cabo, como pueden ver aquí en la imagen, no se pitó este penalti, dicen que era penalti, otros dicen que no. Yo me quedo, para mí no era penalti, para mí no hacía ninguna diferencia en este partido, pero en fin y al cabo ya sabemos que si no se habla de los árbitros en los partidos, no estamos felices. En fin, lo más importante de hoy, nos llevamos los 3 puntos, nos llevamos esa victoria y que el Real Madrid ahora puede descansar. Creo que el próximo partido va a ser el fin de semana que viene y no se vayan a olvidar, mañana hay partidazo Barcelona Atlético de Madrid, a ver quién se lleva esos 3 puntos o a ver si los dos pinchan y se van con 1 punto. En fin, mi gente, será hasta el próximo video. Hala Madrid, chao chao. Yeah.